tardes, hermanos, bienvenidos sean todos y que la paz y la bendición de Dios reine en este interesante intercambio que Él nos permite tener y que sé que Él lo ha permitido porque desea que todos seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno también. Pero esa unidad, tal como dice la Escritura, va a lograrse en la medida en que todos acatemos lo que enseña la Biblia, nos mantengamos dentro de ese régimen, dentro de esa ley, dentro de todos los aspectos que en el Nuevo Testamento, que es nuestra guía infalible en cuanto a la doctrina de la Iglesia, nos pueda enseñar, nos pueda mostrar, y que a través de esta exposición, de la exposición del hermano, trataremos de unificar nuestros pensamientos siempre y cuando, ¿verdad?, esto se base en la Biblia. Durante el debate seguramente vamos a presionar sobre cada uno de nuestras convicciones, sobre nuestros puntos, vamos a señalar las deficiencias, los defectos de la creencia del otro, pero esto está totalmente fuera del campo personal. No conocía al hermano Jaime, cuando llegué sentí algo que me dijo este hombre Jaime, y exactamente como me lo imaginé, es el hermano. Me da mucho gusto conocerlo, igual al hermano Montilla, había escuchado también mucho de él, y estoy agradecido con todos los que están aquí, los que han sacado un tiempo y han considerado que esto que estamos haciendo es valioso y es importante. El propósito de esto no es medir la inteligencia de ninguno, el propósito no es mostrar alguna enemistad, el propósito es que nos pongamos de acuerdo, el propósito es que prediquemos lo que la Biblia dice y seamos capaces de abandonar cualquier postura, cualquier creencia que no esté basada en la Escritura, como lo hemos mencionado previamente. Por eso entonces, durante nuestras intervenciones vamos a estar utilizando algunos términos con los que entendemos se describe a la otra parte. El hermano en los correos que nos habíamos estado enviando me mandaba las proposiciones, me decía: ¿qué te parece si discutimos esta proposición? Le decía, bueno, tal vez hay que hacer alguna modificación. ¿Qué te parece así? El hermano me decía, bueno, está bien, pero si podríamos modificarle esto otro. Y hemos luchado bastante para tener una proposición en la que los dos podamos sentirnos cómodos, en la cual los dos nos podamos sentir lo mejor representados posible. Algunos términos como iglesia patrocinadora, centralización, instituciones humanas representan la manera en la que el hermano Jaime y aquellos que están de acuerdo con él nos miran, aquellos que trabajamos bajo este método, y nosotros pues utilizamos el término, sobre todo el término anti, para referirnos a un pensamiento que se opone, porque la palabra anti indica algo contra o que se opone a ciertas prácticas o ciertos métodos que la iglesia pues en esta región y en algunas otras partes del mundo ha utilizado para llevar a cabo la obra del Señor. No se utiliza de una manera despectiva, por lo menos no por este servidor, sino que obviamente si no estamos de acuerdo con algo nos oponemos a aquello. Podemos decir que esta creencia de que algunas cosas que pensamos que la Biblia no, o vemos en la Biblia que no son obligatorias para los hombres hoy, y que pensamos que los hermanos sí las consideran obligatorias, aunque no hay nada en la Escritura que diga que aquello está prohibido o aquello está permitido. En algunas partes no hay ni siquiera un patrón o un modelo específico a decir, bueno, solo se puede cooperar, que es nuestro punto a discutir, solo se puede cooperar de esta forma o aquella otra forma es pecaminosa. Algunas de las cosas pues consideramos que no están contempladas en la Escritura. El hermano había colocado aquí las proposiciones, si es posible proyectarlas nuevamente para que todos podamos recordar cuál es nuestro punto. Vamos a tener dos sesiones hoy de 25 minutos cada uno, donde vamos a desarrollar lo que creemos. Voy a presentar la parte afirmativa, yo voy a afirmar que el método o los métodos que hemos utilizado hasta ahora para cooperar son bíblicos, son permitidos y autorizados por Dios, y el hermano hoy va a negar que esos métodos realmente pues estén autorizados o permitidos por la Escritura. Vamos a ir a la Biblia porque ella es la que nos va a ayudar y ella es la que nos va a aclarar acerca de esta situación, qué es lo correcto y lo incorrecto. Los pensamientos humanos, las opiniones humanas
no podrán ser obligatorias dentro de la iglesia con la aprobación de Dios, solo lo que la Biblia enseñe como tal. Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 11 del libro de los Hechos, versículos 27 al 30. El libro de Hechos, capítulo 11, los versículos 27 al 30. Podemos entonces repasar. Está en armonía con las Escrituras que las iglesias de Cristo contribuyan con fondos de su tesorería u ofrenda y que se centralice esa ayuda para apoyar a las diferentes instituciones humanas que han sido establecidas por hermanos en la fe o iglesias, para que por ellas se hagan diferentes obras o de benevolencia o de evangelismo o de edificación, por ejemplo, a orfanatos o a institutos bíblicos para la preparación de predicadores. La proposición es lo que yo creo en la parte afirmativa, y el hermano entonces niega que lo que estemos afirmando allí o lo que estemos presentando allí sea verídico o esté apoyado por la Escritura. Consideramos que el método de trabajar en que varias iglesias a través de una congregación ayudan a otras congregaciones, o donde una congregación inicia un proyecto como una escuela para enseñar a obreros o un orfanato para cumplir el mandamiento bíblico de cuidar de los huérfanos, consideramos que a través de la Escritura se nos da la libertad de llevar a cabo esta cooperación en lo que el hermano llama centralización, que varias iglesias envíen sus fondos a una sola iglesia y esta iglesia finalmente sea la que directamente trabaje y organice el trabajo en cuanto a los orfanatos o en cuanto a las escuelas bíblicas. Sabemos que la iglesia que lo hace aquí en Panamá es la iglesia de Forest Park de Valdosta, en Georgia. Ella recibe fondos de varias iglesias y con esos fondos ella sostiene la escuela de predicadores que está en la ciudad capital, y también ayuda económicamente a todos los predicadores a tiempo completo que se encuentran en el país, aquí en Panamá, igual en Costa Rica y en otros lugares. Ese método de trabajar es criticado por los hermanos como algo denominacional, algo sectario, algo que la Biblia no autoriza. Nosotros consideramos, basados en el Nuevo Testamento, que Jesucristo ni los apóstoles han dejado algún patrón específico sobre el cual debamos basarnos para cooperar. Obviamente debemos evitar todo rasgo sectario, debemos evitar todo aquello que directamente o implícitamente contradiga una doctrina clara de la Biblia. Pero lo que hacemos lo creemos correcto, apropiado, conveniente, y que ya que en la Escritura no hay ningún patrón específico, único, entonces no es justo, no es correcto que los hermanos digan solo de esta manera, y si no se hace de esta manera es pecado, y las iglesias que así lo practiquen entonces enfrentarán la ira de Dios. No consideramos eso, consideramos que somos libres, y que si los hermanos prefieren el método directo de que una iglesia sola inicie una escuela bíblica, ella misma la sostenga, ella misma la supervise, ella misma se encargue de todo, pues son libres y no pensamos que lo hacen mal. Pero si varias iglesias quisieran unirse y consideran conveniente que una iglesia que está más cerca del área o que está más en contacto con el área reciba el apoyo de ellos, o que esta iglesia, al verse con una obra mucho más grande que su capacidad, busque el apoyo de otras congregaciones, no lo consideramos antibíblico. Consideramos que la iglesia es libre de actuar así, porque en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento también sucedió. Alguna iglesia tuvo una necesidad más grande que su propia capacidad, y algunos obreros recorrieron iglesias, como hacen los diáconos de Forest Park, recorrieron varias iglesias pidiendo apoyo, pidiendo ayuda. Estas iglesias ofrendaron, y esa ofrenda fue llevada y distribuida a todas estas congregaciones. No dice la Biblia si este fondo que fue traído de las varias congregaciones, como veremos, fue entregado directamente a cada congregación o fue entregado a los ancianos en Jerusalén para que ellos se encargaran de distribuir a toda el área de Judea. No lo dice la Escritura y por eso no podemos hacer una ley al respecto. Vamos a leer un ejemplo de cuando hubo una necesidad y la manera en la cual cooperaron los hermanos en aquella ocasión. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía,
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En este pasaje podemos notar varias enseñanzas importantes con respecto al tema que nos ocupa hoy, que es la cooperación entre las iglesias. Primero que todo, dice la Escritura que los profetas hablaron de una necesidad. Esta necesidad era una gran hambre que vendría sobre toda la tierra, sobre toda la provincia de Judea, donde había varias congregaciones. Cuando hablamos de Judea, hablamos como Chiriquí, de una provincia compuesta de varias ciudades o pueblos. Allí en ella había varias congregaciones. Agabo dice, vendrá una gran hambre y afectará grandemente a esta región. Los hermanos entonces de la iglesia de Antioquía, que vivían al norte, muy lejos de Jerusalén, muy lejos de Judea, dice, deciden enviar cada uno una ayuda, determinan cada uno enviar una ayuda, y esta ayuda la ponen en las manos de dos siervos de esa congregación, que eran Bernabé y Saulo, y estos lo llevan, dice, a los ancianos. Tenemos entonces aquí, y el hermano acordará con nosotros, una necesidad de varias congregaciones en un área. Esta necesidad llega a oídos de iglesias de otra área. Los discípulos allá deciden enviar una ayuda, pues no es pecaminoso que una iglesia envíe fondos a otra iglesia para ayudarla en una necesidad. El método que utilizaron, pusieron esos fondos en manos, primero dice cada uno, habla de una acción individual, cada uno aporta, ellos luego recogen, se lo entregan a Bernabé y a Saulo, siervos de Antioquía que viajan hacia Judea, y lo entregan, dice, a los ancianos. ¿A qué ancianos, hermanos Jaime? A los ancianos de Jerusalén, a los ancianos de cada una de las congregaciones de Judea. Sabemos por Hechos 14:23 que el apóstol Pablo se preocupaba grandemente porque cada congregación tuviera su propia organización, sus ancianos. Cuando la Escritura dice ancianos, ¿a cuál de ellos se refería? Sabemos más adelante que Saulo y Bernabé llegan a esta región, pero no nos dice la Escritura finalmente a quién le entregaron esto. Si se lo hubiera entregado a la iglesia de Jerusalén y estos la hubieran distribuido a todas las demás congregaciones, ¿habrían violado la autonomía de estas iglesias? No lo creemos en absoluto, hermanos. Que una iglesia reciba fondos de otra para ayudar a una tercera no puede ser antibíblico, porque no hay nada en la Escritura que lo prohíba. Es simplemente un trabajo de cooperación. Nadie está pasando por encima de nadie. Nadie está tomando decisiones por nadie. Una iglesia está realizando un servicio. Sería diferente si la iglesia que recibe, digamos Jerusalén, cosa que no puedo probar, digamos que Jerusalén recibió la ayuda y que Jerusalén al visitar las iglesias de Judea dijera, bueno, nosotros fuimos los que recibimos la ayuda, así que vamos a decidir aquí quién recibe y quién no recibe. Hagamos una lista de los hermanos y nosotros vamos a decidir quién recibe y quién no recibe. También vamos a decidir aquí en qué fecha eso se va a distribuir. Eso sí sería una violación de la autonomía, llegar a una congregación y tratar de gobernarla, tratar de decirles qué es lo que ellos tienen que hacer. Pero si esta iglesia llegó y distribuyó lo más justo posible cada una de las contribuciones que los hermanos de Antioquía dio, ¿dónde está la violación de la autonomía? ¿Dónde está Jerusalén imponiéndose? ¿Dónde está Jerusalén obligando a estas congregaciones a hacer algo? Simplemente ella está prestando un servicio, está cooperando con la iglesia de Antioquía para ayudar a unas congregaciones que estaban en una gran necesidad. Más adelante, en Hechos capítulo 15, encontramos otro ejemplo de cooperación. Debido a que el tiempo es corto, voy a tratar de resumir un poco, pero usted debe leer, porque van a ser 2 días que vamos a estar aquí, y usted debe leer con calma los textos que estamos presentando, para que usted pueda empaparse mejor y pueda estar claro en lo que estamos diciendo. En Hechos capítulo 15 nosotros encontramos una situación también de necesidad.
En esta ocasión ya no es una necesidad física o material como la que tenían las iglesias de Judea. Es una necesidad espiritual. En este caso, dice la Escritura en el capítulo 15, versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros con ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahora es la iglesia de Antioquía la que se ve en una gran necesidad. Esta iglesia recibe a personas que vienen ahora de Judea viajan a Antioquía, algunos, y les dicen: hermanos, ya ustedes se circuncidaron porque los de Antioquía eran gentiles, no habían cumplido esa ley porque nunca habían estado bajo ella. No, hermano, nosotros no lo hemos hecho, solo hemos obedecido el Evangelio. Estos hermanos que todavía cargaban en su mente la ley de Moisés y creían que muchas cosas había que seguirlas practicando por obligación, le dicen: si ustedes no se circuncidan, olvídense, no tendrán salvación. Preocupados los hermanos, dice, deben ser los ancianos de Antioquía, determinan enviar un grupo, determinan enviar a Bernabé y a Saulo, que discutieron con aquellos de Judea, y algunos otros a Jerusalén a pedir ayuda. ¿A quiénes los envían? Dice: a conversar con los apóstoles, pero no solo con ellos, sino también con los ancianos de la iglesia. Aquí encontramos una necesidad espiritual y a una iglesia cooperando con otra iglesia. Allá en Antioquía, en el primer ejemplo, en Hechos 11:27, los discípulos a nivel individual escuchan de una necesidad y a nivel individual aportan para enviar a Judea la ayuda directamente a Jerusalén o a cada congregación de Judea. No se puede determinar basándose en la Biblia. Ahora encontramos un caso diferente. Ahora no es a nivel individual, ahora es a nivel congregacional. La iglesia, guiada por sus ancianos, decide enviar a Pablo y a Bernabé con un grupo de hermanos a recibir una aclaración apostólica y también de los ancianos de Jerusalén sobre este asunto. Dice la Biblia que ellos llegan allá, hay cierta discusión, luego el Espíritu guía todo para que se aclare, y finalmente dice en el versículo 23, versículo 22 en adelante, dice 15:22 de Hechos: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Encontramos ahora a la iglesia con los apóstoles que eran miembros allí, con los ancianos que la dirigían, con el resto de la membresía tomando decisiones. Deciden que la forma de aclarar el asunto sería escoger de entre la multitud de Jerusalén a hermanos que viajaran a Antioquía, a Siria y a Cilicia, llevando una carta que se detalla a continuación. Aparte de esa carta, dice la Escritura que también los profetas, Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron a los hermanos allá. Dice el 32: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. La iglesia de Jerusalén decide enviar ayuda a la iglesia de Antioquía, de Siria y de Cilicia, son varias congregaciones. ¿Cómo? Enviándoles una carta. La Biblia enseña que una iglesia puede mandar un mensaje escrito a otra iglesia, y que este mensaje escrito puede ser doctrinal. Esto puede ser un folleto, puede ser una carta, puede ser un libro, puede ser Biblia. La envían a la otra iglesia a través de miembros de aquella iglesia que envía. Mire que no tomaron eso y lo dieron en manos de Bernabé y Saulo, sino que aparte de ellos enviaron a miembros también de Jerusalén. El hecho de que viajaran miembros de Jerusalén a estas iglesias a predicarles y a entregarles un mensaje escrito de Jerusalén hacía que la iglesia en Jerusalén violara la autonomía de aquellas. El hecho de que los hermanos llegaran y cooperaran con esas congregaciones de esta manera, beneficiándoles espiritualmente, hacía que ellos estuvieran en una organización o una denominación que abarcaba a todas estas iglesias bajo el paraguas de Jerusalén.
En absoluto, hermano. No existía este tipo de pensamiento entre los hermanos de estas áreas. No existía en el primer siglo este tipo de pensamiento. Una iglesia puede cooperar con otra iglesia por medio de enviar desde su congregación miembros que lleven hasta allá ayuda espiritual. O como vimos en el ejemplo anterior, puede enviar una ayuda económica. La pregunta es, la Escritura dice en el versículo 33, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. La pregunta aquí es, los hermanos llegaron y visitaron personalmente a todas las iglesias de Siria y a todas las iglesias de Cilicia, o los hermanos dejaron la carta en Antioquía, donde allí dice que se quedaron allí un tiempo, y la iglesia de Antioquía se encargó de hacer llegar esta información a otras iglesias. ¿Qué pecado hay en que la iglesia de Antioquía reciba la información, la doctrina, la ayuda escrita de Jerusalén y la haga llegar a las congregaciones de Siria y Cilicia? ¿Cuál sería el pecado? A eso el hermano le llama centralización. Y si eso es centralización, ¿dónde estaría la falta? ¿Dónde estaría la falla doctrinal? Según la Biblia, hermanos, para ayuda económica o ayuda doctrinal, varias iglesias pueden enviar, o una iglesia como ahora Jerusalén, pueden enviar ayuda económica o doctrinal, o mensajes por escrito, tratados, folletos, a otra congregación por medio de alguna que esté intermediaria, sin que la intermediaria sea una que esté haciendo la obra de la que envía, ni ésta se esté sobreponiendo sobre las demás. Jerusalén estaba haciendo su obra, no la estaba haciendo Antioquía. No necesariamente ella tenía que llegar personalmente allá para que se dijera Jerusalén hizo la obra. Uno puede hacer una obra por un medio, por un intermediario. Dice la Escritura que Dios es el autor de la creación, pero también la Escritura dice que Jesucristo es el autor de la creación. En teología entendemos que Jesucristo fue el agente para llevar a cabo la obra misma de la creación. Por eso no es obra de Dios. Dice la Escritura también que Dios es el que casa, pero sabemos a través de la Biblia que las autoridades nos declaran casados, que las autoridades nos gobiernan y nos dirigen, pero ellas están establecidas por Dios, y cuando ellas actúan sirviendo como mediadores, no están haciendo nada indebido, nada incorrecto, simplemente están cooperando. La iglesia de Jerusalén pudo haber cooperado con la de Antioquía distribuyendo los fondos, y la iglesia de Antioquía pudo haber cooperado con la de Jerusalén distribuyendo la información. No hay pecado en ese método, vemos en la Biblia que se utilizó, por eso nosotros nos sentimos completamente tranquilos cuando lo utilizamos en estos días. En los pocos segundos que me quedan, o en 5 minutos, los minutos que me quedan, quiero solamente aclarar, tal como se lo dije al hermano Jaime por escrito, que nosotros no nos sentimos, hermanos, comprometidos doctrinalmente con ninguna iglesia de los Estados Unidos para que nosotros los defendamos a ellos. Debido a que, como estas iglesias están compuestas de seres humanos, estos seres humanos han cometido errores en muchas ocasiones, errores que nosotros les hemos señalado, errores que a veces nos han costado la armonía, pero hemos dicho la verdad cuando lo hemos visto necesario, hemos señalado los errores cuando los hemos encontrado, pero no consideramos, hermanos, que por pasar por un jardín y ver un árbol con algunas ramas secas, nosotros debamos cortarlo de raíz. Hay que cortar las ramas secas, hay que perfeccionar los métodos, hay que eliminar los aspectos que puedan lesionar la doctrina en algún sentido, que puedan en el futuro afectarnos. Pero no significa que el método en sí de una iglesia enviando de esta manera, como lo vemos en Hechos 11, en Hechos 15, y lo vemos en la realidad aquí en Panamá y en otros países, no significa que eso sea pecado, que eso sea incorrecto, que eso sea sectario. No estamos de acuerdo con eso porque vemos en la Biblia que no hay un método único. En una ocasión lo hicieron los discípulos individualmente, en otra ocasión lo hizo la iglesia colectivamente, en una ocasión lo hicieron varias iglesias enviándolo a uno. Ahora una iglesia envía a varias. Hay libertad en el método de trabajar,
La Biblia dice, por ejemplo, id y predicar el Evangelio. ¿Y qué método debemos usar? A veces utilizamos la radio, a veces utilizamos la grabación. Esta grabación va a llegar a muchas personas. Yo no tengo que ir personalmente a ellos para que yo pueda decir, les enseñé o les compartí algún tema espiritual. Si el hermano Jaime lleva esta grabación a los Estados Unidos, o lo lleva a Australia, o lo lleva a España y lo presenta, él está haciendo un medio. Él es una persona, pero a través de esa persona, esto puede llegar a muchos más. Yo voy a decir que él ha centralizado la información, voy a decir que él vio la libertad de aquellos o que hace mi obra. No, él coopera conmigo para que esta información llegue a muchas personas que se beneficien. Es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, y por eso, hermanos, consideramos que no estamos errando en ningún sentido. Hay abusos, como en todo. En todo hay abusos, hermanos, hasta cumpliendo los hechos doctrinales más claros. Pero hay que corregir los abusos, hay que corregir a las personas que cometen estos abusos. Pero decir que el método, hermano, está fuera de la Biblia es ir más allá de lo que ese libro enseña. Y por esa razón, hermano, no podemos estar de acuerdo con el hermano hasta que veamos que él nos presente que en la Biblia estos métodos son incorrectos, o que él nos muestre un método que diga la palabra que hasta el día de hoy nosotros no hayamos conocido. Y repito, si ellos prefieren hacerlo directamente una iglesia, un solo instituto, respetamos y consideramos que lo hacen bien. Pero hacerlo de la otra manera no es antidoctrinal, no es antibíblico, no es sectario, es simplemente una manera de cooperar como lo hicieron las iglesias en el primer siglo. Gracias, y ahora damos la oportunidad también para que el hermano presente su punto, y ruego que con el mismo respeto, con la misma amabilidad, usted pueda escucharlo también.